del profeta de Joel. tiempo favorable, verdadero sacramental. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Es el tiempo de la gracia, yo te escucharé. Ha llegado ahora el día de la salvación. Iniciamos este tiempo de Cuaresma con el día de la ceniza. Vienen días de penitencia para la remisión de los pecados, para la salvación de las almas, porque este es el tiempo favorable en el que se asciende a la montaña santa de la Pascua. Y ofrecemos esta Eucaristía por todo el pueblo santo de Dios, suplicando a Dios que nos regale la conversión de nuestros pecados.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la profecía de Joel. Volvé ahora a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, dice el Señor. Rasgaos pues el corazón, no las vestiduras. Volvé al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, paciente y rico en misericordia, y por compasión desiste del castigo. Quizás se conmueva y desista, dejando a su paso bendiciones, para que tengáis pan y vino para ofrecer al Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno, convocad una reunión, congregad al pueblo, reuní a los ancianos, trae a los pequeños, a los niños de pecho, que dejen la cama y la alcoba a los recién casados. Lloren los sacerdotes delante del altar y digan como ministros del Señor: perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles. Porque han de preguntar los paganos qué se hizo el Dios de Israel. Y mostró el Señor el amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélvame la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos delegados de Cristo y es Dios mismo quien a través de nosotros os hace una invitación. En nombre de Cristo os suplicamos que os dejéis reconciliar con Dios, porque sobre Cristo, que no era pecador, hizo el recaer el peso de nuestros pecados, para que por él triunfara en nosotros su justicia. En cumplimiento de nuestra misión, os exhortamos a no recibir en vano esta gracia de Dios, porque Él dice, en el tiempo de la gracia te escuché, en el día de la salvación vine en tu ayuda. Fijaos en que el tiempo de la gracia es propiamente este, y este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar convencido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús: cuidado con hacer vuestras buenas obras en público para que los vean los demás. Así no recibiréis ningún premio de vuestro Padre que está en el cielo. Por ejemplo, cuando des limosna, no lo pregones a toque de trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los demás les rindan honores. Os aseguro que ya tienen su premio. Cuando tú des limosna, que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha. Quede tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te lo premiará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Les encanta rezar muy erguidos en las sinagogas y las esquinas de las calles para que todo el mundo los vea. Os aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí en lo escondido, y tu Padre que ve lo escondido te lo premiará. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que van con el rostro demudado para que todo el mundo vea que están ayunando. Os aseguro que ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no se entere la gente de que estás ayunando,
sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, iniciamos este tiempo litúrgico llamado tiempo de Cuaresma. Cuaresma que viene de la palabra 40. 40 significa en la Biblia lo que dura una vida. Toda la vida del ser humano, eso está ya con el número 40. Y entonces, cuando se habla de Cuaresma, el término Cuaresma en la iglesia significa aquel pequeño tiempo litúrgico, estos 40 días que vamos a tener, que representan toda la vida del ser humano. Todo el tiempo hemos de estar preparándonos para la Pascua. La Pascua que es la presencia de Dios mismo en su máximo grado. Nuestro Señor Jesucristo ya pasó por la muerte y ahora está en la resurrección y en calidad de ascensión, es decir, con el máximo grado. Pues nosotros vamos a disfrutar de esa Pascua del Señor, pero mientras tanto nos toca ir peregrinos en este mundo. Y como vamos peregrino, vamos como en esa preparación, en esa Cuaresma, en esos 40 días. 40 días significa la vida de una persona. Si la Biblia dice 40 años es la vida de un pueblo. Y si dice 400 años, como le pasó allá al pueblo de Israel, 400 años esclavo en Egipto, eso ya es una temporadita bien larga, pero significa toda una vida, ya sea de una persona o de un pueblo. Pues una persona, si lo tomamos desde ese punto de vista, debemos aprender a estar siempre en sintonía con nuestro Dios. Y este tiempo de Cuaresma nos ayuda especialmente para que esa sintonía sea perfecta y lo llamamos conversión. ¿Y cómo se hace una buena conversión a Dios? Pues queridos hermanos, la palabra de Dios nos indica de muchos modos. Por ejemplo, la primera lectura del profeta Joel. Toquen la trompeta y proclamen un ayuno, convocando la reunión y convoquen al pueblo, reúnan a los ancianos, a los pequeños, a los niños de pecho, es decir, todo el pueblo santo de Dios, todo, desde el más viejo hasta el más jovencito, hasta el más bebé, está llamado a la conversión. Conversión no quiere decir simplemente un cambio moral, porque un bebé, pues podemos decir que ha hecho un bebé, pero un pueblo que vuelve su mirada a Dios. Eso es lo que se llama en términos generales conversión, volver otra vez a mirar a Dios cara a cara, porque nuestra vida se compone especialmente de realizar nuestros sueños, nuestros deseos, y a veces muchos de esos deseos implican quitarle los ojitos a Dios para mirar para otro lado. Y ahí es cuando la empezamos a embarrar. Entonces el profeta Joel ya desde antiguo nos dice, volvamos otra vez a Dios, volvamos a mirarlo, volvamos a escucharlo para que nuestra vida esté conforme a sus designios, que eso es lo más importante. La obediencia a esos designios de Dios. Si nos apartamos de ahí, empezamos a cometer demasiados errores. Nos dice el Salmo 50, aquel hermoso salmo compuesto por David, cuando después de cometer semejantes barbaridades, por allá desde el palacio, en la terraza de su casa, vio a una mujer que se estaba bañando, y la mandó llevar y después mandó a matar el marido y la embarazó. Mejor dicho, eso está para vender. El profeta Natán después le dice, mira que has cometido grave pecado a los ojos de Dios. ¿Tú crees que nadie se dio cuenta? Pues él sí se dio cuenta. Todo el mundo también, pero ¿quién le decía algo al rey? Y entonces cuando este hombre David se da cuenta de lo que ha hecho, compone este hermoso salmo de la misericordia. Acudo a tu misericordia, Señor, para que perdones mi pecado, mi delito, mi culpa, me transformes, y pone allí una frase maravillosa: crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es un anhelo, un deseo que ya venían desde aquellas épocas antiguas y se encarna en la persona de David.
Yo no puedo hacer tu voluntad si no creas en mí un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón que se ajuste a tus designios. Y eso es lo que nos pasa y es lo que llamamos tentación. Y la tentación, cuando se vuelve mal o se vuelve realidad, se llama pecado, y el pecado engendra la muerte. Entonces, en vez de meternos por ese proceso, hay que pedirle, a rogarle a Dios que nos regale un corazón puro, un corazón que haga la voluntad de Dios. En la segunda lectura que escuchamos de San Pablo a los Corintios, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, dice Pablo: este es el día, hoy ya, en que Dios nos regala la reconciliación, y nuestro ministerio es decirle a todos: déjense reconciliar por Dios, reconcíliense con Dios, es decir, vuelvan otra vez los ojitos a Dios, como decía el profeta Joel. ¿Por qué le huimos a Dios? ¿Por qué estamos todo el tiempo en esa carrera? Entonces ya el Evangelio de San Mateo nos pone ya cosas más prácticas. ¿Cómo se puede vivir una conversión de verdad en la vida cotidiana? Pues se acude aquí en el capítulo 6, que es parte del Sermón de la Montaña, que tiene 3 capítulos que yo les recomiendo, por favor, antes de morir hay que leer el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de San Mateo, ese sermón hermoso de Jesús. Ahí está completico todo lo que tiene que decirnos. Aquí tenemos unos apartes del capítulo 6, donde se nos dice que a través de esas antiguas costumbres religiosas, espirituales, de la oración, el ayuno y la limosna, eso es antiguo, queridos hermanos. Todas las religiones en el mundo practican exactamente lo mismo, o practicamos, se supone. Entonces, lo que nos dice hoy San Mateo en labios de Jesús es darle el verdadero sentido a eso, porque todos los pueblos en general y el pueblo judío en particular realizan esas costumbres, pero para quedar contentos por allá por dentro. No lo hago con una finalidad externa, es decir, debo realizar el plan de salvación de Dios, que es el amor hecho obra, las obras de misericordia, para que algún hermano disfrute de los bienes de este mundo, pueda gozar de la felicidad y la alegría de saber que hace parte del plan de Dios, sino que se ayuna, por ejemplo, para quedar feliz, doy la limosna para quedar feliz, hago oración para quedar feliz. ¿Y cómo se queda feliz? Y especialmente los judíos de aquella época. Pues yo quedo feliz cuando los demás me ven como soy de perfecto. Y ahí dice Jesús, ahí perdió el mérito. Todo lo que tenía usted que ganar, ahí se pierde. Entonces, para que haga bien la cosa, no lo haga como los otros pueblos, no lo haga como lo hacen los hipócritas, dice allí. Hipócrita, queridos hermanos, en la Biblia significa un actor de teatro o un comediante de la época. Un actor. Es decir, simplemente está haciendo un papel, por dentro no lleva nada, simplemente quiere quedar bien ante los demás, y si la religión se basa solamente en quedar bien ante los demás, esa religión es vacía, no sirve de nada. La religión auténtica es la que hace bien al hermano, porque como dice San Juan, si tú dices que amas a Dios a quien no ves, odiando a tu hermano a quien sí ves, ¿eso para qué sirve? Hay que hacer bien las cosas. Y entonces aquí nos pone Jesucristo algo que es interesante y nos puede servir. Por ejemplo, dice aquí, cuando tú des limosna, primera cosa, no vayas pregonando a toque de trompeta. Es una traducción muy así, muy elástica que hacen los que tradujeron esto. Porque pues, según los estudios, la limosna se daba especialmente en el templo de Jerusalén o allá en las sinagogas. Y en el templo de Jerusalén, los cepillos, es decir, esas alcancías grandes que tenían, en la parte de arriba tenían como un bronce en forma como de trompeta. Y la gente lanzaba unas monedas que llevaban ahí, cambiaban los denarios romanos por esas moneditas y les daban unos montones para que cuando las arrojaran a las trompas esas, sonara, y cuando sonaba llamaba la atención. Entonces todo el mundo decía, uy, pero qué generoso. Y la persona, cuando era alabada por los demás, se le
Se les tiraba el ego ahí delante de todo el mundo. Recordemos que alguna vez Jesús dijo a los discípulos, por allá no miren, miren para allí. Y allí había una anciana echando solo 2 moneditas de esas y no llamó la atención de nadie. Con eso les decía Jesús a los discípulos, ella echó más. Ella lo hizo con autenticidad, no para llamar la atención ni quedar bien ante los demás. Cumplió bien la ley de Moisés. La ley de Moisés manda dar limosna en el templo. Ella lo hizo bien porque dio todo lo que tenía para vivir. En cambio, los que echan lo que les sobra para llamar la atención, ese es el premio que tienen. Y queridos hermanos, ese premio de llamar la atención de los demás para quedar bien con los demás, pues pierde el mérito. ¿Cuál es el mérito o premio, como mal traducen aquí también? Porque el reino de Dios no es un premio. Esto no es para ganar nada, es simplemente una cosa donde yo, como hijo de Dios que ya soy aquí en este mundo, Dios me puso para hacerle el bien a los demás, que era otra costumbre que tenían allí los fariseos y los judíos, especialmente en las sinagogas, como los templos de ellos. Alguno daba una generosa contribución para los pobres. No se llamaba limosna, sino justicia entre los judíos. Para los judíos no existe la limosna, porque según la voluntad de Dios allá en el proyecto llamado Tierra Prometida, todos tienen que gozar de los bienes por partes iguales, todos serán llamados hermanos, nadie tiene por qué estar recogiendo. Ellos tenían una palabra para los residuos. Recoger como dinero, así como residuo, nadie está llamado a eso, no puede haber pobres entre ustedes, es lo que quiere decir según ese proyecto. Entonces, si alguien tiene que recoger ese residuo, esas moneditas, eso apenas es por un tiempito mientras los demás le ayudan a salir de su mala situación. Por eso lo llamaban justicia. Justicia es cuando a alguien le va muy bien en la sinagoga, entonces daba una generosa contribución de justicia. Y el rabino, es decir, el que dirigía la asamblea, lo hacía llamar, venga hermano, y se sienta en el puesto de honor. Claro, eso era el pavoneo más impresionante. Entonces la limosna o justicia se convertía en un gozo temporal pequeño para la persona que era halagada. Y lo que quiere Dios no es que usted se halague, sino que otro disfrute de eso. Lo que se debe recibir no es que usted esté contento por allá por dentro porque todo el mundo le da muchos likes, como sucede ahora, sino que otra persona pueda gozar de los bienes que usted goza, que tenga esa alegría de ese gozo. Eso es lo que hay que buscar, la alegría en los demás. Pero si usted va a hacer algún tipo de obra de caridad y para eso tiene que llevar su celular para que quede y después montarlo en los videos, más o menos lo mismo. ¿Para qué le sirve eso? ¿De qué le sirve que usted lo vean y le den muchos likes, me gustas y cosas de esas? Lo importante es que otro disfruta de lo mismo. Eso es lo que hay que buscar según la palabra de Dios. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, es decir, los actores religiosos, los comediantes de la religión que se iban a las esquinas de las plazas, levantaban las manos así muy erguidos y empezaban a moverse como un junco, decía Jesús, para llamar la atención de los demás. Fuera de eso se ponían unas campanitas al borde de los vestidos y eso sonaba rico, para que todos le hicieran camino y toda la cosa y les dieran reverencias por las calles. Si era un fariseo, había que hacer todo un rito de reverencia. Todo eso le chocaba a Jesús. Lo importante no es que usted ore para que los demás lo vean. Lo importante de la oración, queridos hermanos, es que yo me pongo en silencio delante de Dios para que mi corazón poco a poco se ajuste a su voluntad. La oración no es que yo oro a Dios para cambiarle la voluntad a Dios, no. Es que yo me ajusto a esa voluntad y hago lo que Él quiere porque Él sí sabe lo que yo necesito. Si yo cojo la oración para que Él haga lo que yo quiera, Padre, rece por mí porque ya he rezado y Dios no me hace caso. ¿Y Dios por qué tiene que hacerle caso? Es que usted se ajuste a la voluntad de Dios. Ese es el cometido o el propósito de la oración.
como decía Jesús allá en el huerto de los olivos, unas horitas antes de ser crucificado. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esa es la oración, ese es el verdadero propósito. Cada vez que me pongo a orar es para que yo aprenda la voluntad de Dios y la ponga por obra en la vida. No es para modificar la voluntad de Dios y mucho menos para pedirle regalitos y premios y milagros y cosas de esas. Cuando alguien necesita un milagro, Dios sabe cuándo es el momento. Cuando estaba Jesús, dice por allá los evangelios, ¿cuántos enfermos de lepra había? ¿Y a cuántos curó? Lo mismo los profetas antiguos. ¿Cuántos leprosos había en tiempos del profeta Eliseo? Allá en el pueblo, muchos. ¿Y a quién curó? A un extranjero llamado Naamán. Ojo con ponernos a pedir lo que no se debe pedir. El verdadero milagro que Dios hace en la oración es que nosotros nos ajustemos a la voluntad de Dios. Y eso sí que requiere bastante trabajo, porque modificar un corazón, como dice el profeta Isaías, y un corazón que es traicionero, eso sí que es bien difícil, porque no hay nada más traicionero que el corazón humano. Y modificar un corazón de esos, se necesita mucha rodilla, queridos hermanos, mucha rodilla. Cuando alguien se convierte por ahí de sus vicios, de sus mañas, es porque se ajustó a la voluntad de Dios, no porque Dios le hizo aquí un pase mágico raro, no, es que esa persona por fin logró entender cuál es la voluntad de Dios y lo que debe hacer. Y por eso, si antes, como dice por ahí un chiste, si antes era un desgraciado, antes era un tomador y no sé qué, después de que me convertí, ahora sí entiendo al Señor, y otras cositas más. Entonces, orar, queridos hermanos, es ajustarse a esa voluntad de Dios, y cuando uno ya tiene esa voluntad de Dios, Dios le da el título de hijo. Este sí es mi hijo. Eso es lo que se pierde cuando ora para que los demás lo vean. Si los demás lo ven y con eso usted ya quedó, con el aplauso que le dieron ya, esa es lo que está buscando, pues ya lo obtuvo. Pero se perdió de lo más grande, del afecto, del amor precioso de Dios, de eso de ser hijo del Altísimo, como lo llama Lucas allá en su evangelio. Entonces, orar es para que yo me parezca a mi Padre del cielo y haga sus mismas obras. Eso lo hizo Jesucristo, y por eso lo llamamos Hijo de Dios con todas las letras. La voz del cielo dijo: este sí es mi Hijo amado, este sí me obedece en absolutamente todo, y va y sube hasta una cruz, y lo logró. A ver si nosotros alguna vez podemos hacer eso. Y la siguiente es: cuando ayunéis, dice acá, no pongáis la cara triste como hacen los hipócritas, los comediantes de la religión, que en esa época, no sé ahora porque casi no tenemos esa costumbre de ayunar, lastimosamente, pero se desfiguraban la cara, se despeinaban, se ponían el peor vestidito ahí para que todo el mundo viera: uy, este sí que ayuna. Pues ya con eso, que los demás lo admiren porque sí ayuna, ese es el premio que estaba buscando, y eso fue lo que obtuvo. Pero no se ajustó a la voluntad de Dios respecto al ayuno. Dios, por ejemplo, no quiere que ninguno pase por ayunos. Dios no quiere dolores de estómago y dolores de cuerpo porque está ayunando. Dice el mismo Jesús: cuando está el novio presente, los amigos del novio no tienen que ayunar. Así de sencillo. Dios quiere que todos estemos en un gozo, en una alegría perfecta, conviviendo como hermanos, donde todos compartimos los bienes. Por eso, si alguno está pasando mal, la está pasando mal porque no tiene, alguno se ofrece: yo ayuno, es decir, me abstengo de lo que voy a comer ese día o de lo que voy a tener, y se lo paso al hermano para que el hermano goce. Voy a sustituir los dolores de estómago de él y los voy a padecer yo, pero para que otro goce. O como dice el capítulo 58 de Isaías: el ayuno que yo quiero es este: da de comer al hambriento, da tus vestidos al desnudo, saca a los que están injustamente en las prisiones, levanta los cepos, eso que amarra los pies y las manos de los esclavos. Eso es el ayuno que yo sí quiero, es decir, una justicia integral para todos. Todos debemos gozar de los mismos bienes porque Dios nos los dio en abundancia.
Si alguna vez alguien padece, que ojalá alguno se ofrezca, diga, yo ayuno por él, es decir, me abstengo de esos bienes y se los paso a él. Ese es el verdadero sentido del ayuno, como a mí me enseñaron cuando era joven en un grupo juvenil hace mucho tiempo. El sacerdote nos decía precisamente estas cosas: cuando usted ayune, eso que dejó de comer ese día, o vuélvalo dinero o dé en especie para que otro disfrute eso que usted dejó de comer. Porque si es un ayuno tipo gimnasio, que no como para que se me vaya el gordito de por aquí o no sé qué por allá, pues eso no tiene sentido. ¿De qué le sirve a uno tener un cuerpo bonito?, decía un sacerdote. ¿Qué tal usted se muera pronto siendo joven y va al gimnasio? Lo único que va a quedar es un hermoso cadáver. Así de sencillo, decía él. Eso de tanto ejercicio físico y tanta cosa y cuidarse tanto, olvidándose de los demás, atienda primero a los demás y después sí ocúpese de usted. Pero aquí, como dice Jesús, si ayuna para que los demás lo admiren, pero otro no obtiene el favor de ese ayuno es perdido. Por eso, queridos hermanos, nosotros como cristianos debemos aprender este sentido que nos enseña Jesús. El ayuno, la oración y la limosna no es para que lo admiren los demás o para que se obtenga una gratificación personal, sino para que alguien goce de eso que yo ya disfruto, para que alguien pueda tener esa alegría de la cual Dios ya me proveyó hace mucho tiempo. Por ejemplo, los presentes aquí, imagino que la mayoría no ha tenido hambre durante toda su vida, no ha tenido que pasar por esas situaciones, siempre ha habido algo allá en la nevera, en la despensa. Todos los días aparece un desayunito, un almuercito, una cena y los intermedios, siempre aparece. O hay alguien que diga que no, que yo sí he padecido, de pronto habrá un caso excepcional, pero la mayoría creo que la pasamos bastante bien. Entonces, cuando la pasamos bastante bien, queridos hermanos, hay que estar pendientes cuando alguien la pase mal, porque es mi obligación hacer que ese también la pase bien. Esa es mi obligación, esa es la tarea que Dios nos puso a todos aquí, que otro disfrute de lo que Dios siempre me ha dado. Hemos gozado de ropita, hemos gozado de una habitación, de una cama, hemos gozado hasta de internet y otros bienes. Hay gente que no la está pasando bien. ¿Qué vamos a hacer? Y esa es nuestra responsabilidad y ese es el premio. Si tú haces algo por un hijo mío, tú serás hijo mío, hijo del Altísimo, dice San Lucas, o como dice aquí Jesucristo. Se gana eso que el Dios Padre le quiere dar. Un reconocimiento, pero del Padre mismo, en cuanto que se parece a Él, no lo que reconozcan los demás, que eso a la larga no sirve de nada. Si se obtiene un favor para un hermano, por eso, queridos hermanos, para esta cuaresma nos ha pedido el señor obispo en la diócesis, ayer nos reunimos todos los sacerdotes, hay que hacer eso que se llama la comunicación cristiana de bienes, el ahorrito que se pide para que todos los fieles, así sea mensual o semanal o en un sobrecito, esto es lo que voy a dar de comunicación cristiana de bienes. Ya nosotros tenemos algunas obras que nos pueden, digámoslo así, servir ese aporte. Hay obras que tenemos y la platica es la que se necesita ahí para esas cosas, pues nosotros aportemos. Lo mismo que cuando hay un desastre por ahí, que hay que llevar comida, ropa o lo que sea, aportemos siempre, no nos quedemos así como quietos, solamente esperando que si yo hago alguna cosa bien, para que los demás me admiren. Cuidado con eso, porque se pierde la recompensa grande de Dios, o le restituye, más bien como dice el libro original, le restituye su imagen de Dios. Ese es como el premio máximo, si lo podemos llamar así. Dios le devuelve eso que le corresponde a usted. Haga el bien a un hermano y amanecerá tu luz, dice el profeta Isaías. Esa luz que se nos apaga cuando solo nos ocupamos de nosotros mismos. Ojo con esos egoísmos, ojo con eso de preocuparnos solo por nuestros éxitos, nuestros sueños y cosas de esas del famoso sueño americano, que a la larga el que no lo cumpla pues se va a frustrar y de pronto hasta se suicida. Pilas con eso. Debemos siempre ayudar a otro que no la esté gozando como nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
Al comenzar la Cuaresma, pidamos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que escuche las oraciones de su pueblo penitente y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que consagró con su ayuno los días de la Santa Cuaresma, bendiga la penitencia de su iglesia y la guarde de todo mal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que bendiga al Santo Padre, el Papa Francisco, ilumine y llene de santidad a las conferencias episcopales y conceda a nuestro obispo, Monseñor Francisco Antonio, sabiduría y prudencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones trabajen siempre por la paz, la fraternidad, la justicia y el progreso de todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que socorra a cuantos padecen hambre o desempleo, inspire sentimientos de caridad a los que tienen bienes y multiplique los frutos de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos sinceramente buscamos el rostro de Dios, recibamos la plenitud del perdón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En esta jornada especial por la paz, pidamos por todos los pueblos que se encuentran en guerra, para que reconcilien sus corazones, depongan sus armas y vuelva la paz a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha las oraciones de tu pueblo, perdona sus pecados y purifica su mente para que cuantos con amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y caridad nos veamos libres de los vicios y malos deseos, para que, purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz cantando. Santo,
Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana. 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco,
a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Iniciamos el camino cuaresmal. En el desierto el Señor purificará a los que quieran caminar la senda de la conversión. El Señor los ayudará. A los que quieran caminar la senda de la conversión, el Señor los ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que tiene el Señor. Conviértanse de sus caminos, dice el Señor, y crean en el Evangelio que les doy. Preparemos nuestras almas para el convite pascual. El Señor nos ayudará. Preparemos nuestras almas para el convite pascual. El Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. La ceniza no cambia nuestro ser. Eres tú y soy yo el que debe cambiar. Con el ayuno y oración, la penitencia y el perdón, el Señor nos ayudará. Con el ayuno y oración, la penitencia y el perdón, el Señor nos ayudará. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. Al recibir la ceniza en la frente, yo declaro que quiero cambiar, un hermano que sea diferente a la forma que quiere el Señor. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos
como ofrenda de la tarde. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Será mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pone mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. Oremos. Señor, estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agradables a tus ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros males. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Incline la cabeza para esta bendición. Haz que tu pueblo, Señor, se vuelva hacia ti de todo corazón, pues tú que le sigues defendiendo aun cuando peca, le proteges con más amor cuando te sirve fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Madre nuestra que diste valor, Madre eterna que diste perdón, Virgen del Rosario eres amor, vive siempre en nuestro corazón.